Una mañana de 1991, el portón de la planta se abre, por última vez, sin discurso, sin ceremonia, solo un velador que enrolla una cadena de hierro alrededor de las rejas y 4.000 hombres que se van a casa en silencio. 30 años de trabajo, resueltos en una hora. Y sin embargo, todo había comenzado con una promesa, una de las más grandes que el Estado mexicano jamás hizo. En medio de la planicie árida de Hidalgo, donde antes no había nada más que polvo y magueyes, el gobierno levantó una ciudad de la nada. Fábricas, viviendas, escuelas, clínicas. Todo para un solo propósito. México fabricaría sus propios tractores, para sus propios campesinos, con sus propias manos. Sidena, Siderúrgica Nacional, no era solo una planta. Era la respuesta a una pregunta que llevaba décadas atormentando al país. ¿Puede México alimentarse a sí mismo y moverse por su propio impulso? La respuesta llegó, pero no de la manera que se esperaba. Esta es la historia de Sidena, de una ciudad construida para un sueño y de lo que queda cuando ese sueño se acaba. Hay ciudades que crecen, despacio, a lo largo de generaciones, siguiendo ríos o rutas comerciales, sostenidas por la necesidad humana y el azar humano. Y luego están las ciudades que se ordenan. Ciudad Sahagún es una ciudad ordenada. En 1950, el lugar donde hoy se levanta no era más que tierra plana en el estado de Hidalgo. Suelo reseco, magueyes dispersos, el viento que corría sin obstáculos por el altiplano. Sin industria, sin infraestructura, apenas gente. Quien pasara por ahí en aquella época no tenía ningún motivo para detenerse. Entonces el presidente Miguel Alemán firmó un decreto. Alemán gobernaba México con una convicción que muchos estadistas compartían en aquella posguerra. Un país que no puede fabricar sus propios bienes no es un país verdaderamente soberano. Autobuses, camiones, vagones de ferrocarril, tractores, todo eso lo importaba México, todo pagado en dólares. Todo dependiente de cadenas de suministro extranjeras. Eso tenía que cambiar. Y el cambio empezaría aquí, en medio de Hidalgo, en medio de la nada. El concepto se llamaba industrialización por sustitución de importaciones. El Estado invierte, construye, produce. Lo que México compraba antes, México lo fabricaría en adelante. Era un modelo que se ensayaba al mismo tiempo en Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos, y tenía una lógica interna irresistible. Quien produce genera empleos. Quien genera empleos crea clase media. Quien crea clase media construye estabilidad. En Sahagún, 3 plantas encarnarían ese proyecto. DINA, Diesel Nacional para camiones y autobuses. Concarril, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, para vagones de tren. Y Sidena, Siderúrgica Nacional, para tractores y productos de acero. 3 fábricas, un solo lugar, una sola promesa. Los primeros trabajadores que llegaron a Sahagún no eran obreros industriales. Venían de los pueblos de Hidalgo, campesinos, jornaleros, jóvenes con primaria incompleta, algunos sin ella. Ninguno había visto jamás una línea de ensamble. Ninguno sabía cómo armar el motor de un tractor. El conocimiento sencillamente no existía, porque en México casi nadie lo tenía. Los pocos técnicos extranjeros que llegaron con los primeros contratos de licencia se convirtieron en maestros, y sus alumnos aprendieron el oficio donde se necesitaba, en el mismo patio de la planta, entre viruta de metal y olor a aceite, en una fábrica que era al mismo tiempo escuela. Era un experimento sin red de seguridad, y mientras las plantas se levantaban, a su alrededor fue surgiendo algo que nadie había planeado del todo: una ciudad. Los trabajadores necesitaban vivienda. El Estado construyó unidades habitacionales. Las familias de los trabajadores necesitaban escuelas. El Estado construyó escuelas. Los enfermos necesitaban atención. El Estado construyó un hospital. Surgieron tianguis, se pavimentaron calles, se levantaron iglesias, se trazaron canchas de fútbol. Lo que años antes había sido altiplano vacío, tenía ahora nombres de calles, paradas de camión, población propia. Ciudad Sahagún existía, porque las fábricas lo necesitaban. Eso suena a fortaleza, a bienestar estatal,
a progreso ordenado, a la imagen de un gobierno que no solo manda, sino que también cumple. Y en los primeros años también fue fortaleza. Los trabajadores tenían empleo seguro. Sus hijos iban a escuelas financiadas por el patrón. Los salarios eran mejores que los del campo. Quien trabajaba en Sahagún sentía que era parte de algo más grande, no solo de una fábrica, sino de un proyecto nacional. Pero esa misma dependencia que hacía la vida en Sahagún tan estable era también su debilidad más profunda. Una ciudad construida para una sola industria no tiene economía propia. No tiene patrones alternativos, no tiene estructuras independientes, no tiene raíces que lleguen más hondo que el siguiente ciclo de producción. Si la fábrica marcha, la ciudad vive. Si la fábrica tropieza, la ciudad tropieza con ella. Y si la fábrica muere, pero eso en 1950 era impensable. En 1950, Sahagún era una obra en construcción llena de ruido y promesas. Las grúas estaban paradas, se vaciaban cimientos, y en alguna oficina del gobierno en la Ciudad de México, funcionarios planeaban el siguiente paso: los tractores que transformarían el campo mexicano. SIDENA aún no estaba lista, pero el sueño ya había comenzado. Un tractor no es una declaración política, normalmente. En México sí lo era. Para entender por qué el Estado mexicano decidió, a mediados del siglo XX, levantar una fábrica de tractores en medio de Hidalgo, hay que retroceder 30 años, a la época posterior a la Revolución Mexicana. La revolución había desgarrado a México entre 1910 y 1920, costado la vida a cientos de miles, derrocado a las viejas élites, y había dejado una promesa anclada en la Constitución de 1917. La tierra es de quien la trabaja. El sistema ejidal fue la respuesta a eso. Tierra trabajada en común, distribuida a familias campesinas que podían usarla pero no venderla. Millones de mexicanos accedieron así a un pedazo de tierra, pero la tierra sola no produce cosecha. Para eso se necesitan herramientas, y la herramienta más cara, más útil y más eficaz de la agricultura moderna era el tractor. Pero ese tractor México tenía que importarlo. John Deere, Massey Ferguson, International Harvester. Fabricantes estadounidenses y británicos dominaban el mercado por completo. Sus máquinas eran buenas, pero caras, pagadas en dólares, entregadas bajo condiciones que los campesinos mexicanos no habían negociado. Quien trabajaba un ejido y necesitaba un tractor dependía de los tipos de cambio, de las refacciones extranjeras, de una cadena de suministro que empezaba en Chicago o en Coventry, no en Hidalgo. No era un problema técnico, era un problema de soberanía. Así nació SIDENA, no como una decisión puramente económica, sino como un compromiso político. México fabricaría su propio tractor, para sus propios campesinos, financiado por el Estado, producido en suelo propio, con manos mexicanas. El tractor se volvió símbolo de independencia, del avance de la revolución, del Estado que por fin cumplía su promesa de 1917. Los primeros contratos de licencia se firmaron a principios de los años 50. SIDENA trabajó con socios europeos para traer tecnología y planos de construcción al país, el conocimiento que México aún no tenía. Era una solución pragmática. No se partía de cero. Se aprendía de otros para poder algún día sostenerse solo. Al menos eso era el plan. Los primeros tractores que salieron de la planta en Sahagún fueron recibidos como actos de Estado. Hubo fotógrafos. Se pronunciaron discursos oficiales. Los periódicos publicaron imágenes de máquinas con la bandera mexicana al lado. Ahora el campo mexicano tiene su propia máquina. Era la frase que muchos querían escuchar. Y por un tiempo breve pareció verdad. Los tractores salían de Sahagún y llegaban a los campos de Hidalgo, Veracruz, Michoacán. Campesinos ejidales que habían arado toda su vida con mulas se encontraban de pronto encima de máquinas construidas en el mismo idioma en que soñaban. No era poca cosa, era una ruptura con una dependencia de siglos, o al menos así se sentía. Pero el sentimiento y la realidad no coincidían del todo, lo que casi nadie decía en voz alta. El tractor mexicano no era un producto completamente mexicano. El corazón de la máquina, partes del motor, transmisiones, sistemas hidráulicos, venía del extranjero.
Las regalías fluían año tras año hacia afuera. Las decisiones de diseño más importantes las tomaban los socios, no los ingenieros en Sahagún. México ensamblaba, México pintaba, México ponía la bandera, pero México no era dueño de la tecnología. Esa era la grieta que desde el principio estaba en los cimientos, invisible en los años buenos, sin consecuencias mientras el peso fuera estable y los precios mundiales de las materias primas se sostuvieran. Pero una grieta sigue siendo una grieta, aunque no se vea, y en una fábrica, en una ciudad, en un sistema económico construido sobre esos cimientos, esperaba con paciencia su momento. En Sahagún nadie lo sabía todavía. Los hornos ardían, las líneas de producción corrían, los tractores salían por los portones. Y la promesa de la revolución, la promesa de que la tierra es de quien la trabaja, parecía haber recibido por primera vez una máquina a su altura. Sidena era más que una planta, era esperanza vaciada en acero, solo que el acero se oxida. Sí, hay un momento en la historia de una fábrica en que todo encaja. Las máquinas funcionan, los pedidos están completos. Los hombres que entran por el portón cada mañana saben que volverán por la tarde. Y pasado mañana, y la semana que viene, y el año que viene. Ese momento es raro, y nunca dura tanto como uno cree. Pero en Ciudad Sahagún, en los años 60 y principios de los 70, fue real. Sidena trabajaba a toda máquina. Las líneas de producción fabricaban tractores para todo el mercado mexicano. Cooperativas agrícolas de Sonora hacían pedidos igual que ejidos de Oaxaca. Los bancos agrarios del estado financiaban las compras. La demanda existía y Sahagún respondía. En los mejores años, cientos de máquinas salían mensualmente por los portones del complejo, sobre plataformas de camión, sobre vagones de ferrocarril, fabricados justo al lado en Concarril. Eso no era casualidad, era sistema. Las tres plantas del complejo de Sahagún, Dina, Concarril y Sidena, funcionaban como engranajes. Lo que Concarril producía transportaba lo que Sidena y Dina fabricaban. Lo que Dina ponía en las carreteras conectaba las ciudades a las que llegaban los tractores de Sidena. El Estado no solo había construido tres fábricas, había diseñado un ecosistema, una lógica industrial en la que cada pieza sostenía a las demás. Y en el centro de ese ecosistema vivía gente. Quien creció en Sahagún en los años 60 recuerda una ciudad con el ritmo de los turnos. A las 5 de la mañana el primer turno, el ruido de botas sobre el asfalto, hombres con termos y loncheras. A las 2 de la tarde el relevo, las calles de repente llenas, las cantinas a reventar, el olor a frijoles y aceite de motor en el aire. La ciudad respiraba al compás de la fábrica. Los trabajadores tenían una identidad que iba más allá del oficio. No eran simplemente cerrajeros o soldadores, eran sideñeros, hombres de Sidena. La palabra cargaba orgullo, significaba, tengo trabajo fijo, tengo seguro médico, mis hijos van a una buena escuela, soy parte de algo más grande que yo. Esa identidad se extendía a toda la ciudad. Ciudad Sahagún no era un enclave industrial anónimo. Era una comunidad que se entendía a sí misma como pionera. Gente que había llegado de pueblos pobres de Hidalgo y ahora trabajaba en una fábrica moderna que construía máquinas para todo el país. El equipo de fútbol llevaba el nombre de la ciudad. Las fiestas en el centro eran patrocinadas por las plantas. El sindicato no solo organizaba negociaciones salariales, sino también excursiones, proyecciones de cine, eventos deportivos. Trabajo y vida eran inseparables en Sahagún. Y por un breve y luminoso momento, el experimento del Estado mexicano pareció funcionar. El tractor ya no era producto de importación, era mexicano, y los hombres que lo construían lo sabían. Cuando un tractor de Sidena jalaba a un maicero por su milpa en algún rincón de Veracruz, alguien en Sahagún había ensamblado ese motor, había atornillado ese asiento, había instalado ese volante. Eso era tangible, eso era significado. La producción alcanzó su punto más alto a principios de los años 70. México vivía lo que los historiadores económicos llamarían después el milagro mexicano. Entre 1954 y 1970, la economía del país creció en promedio más de 6% al año.
La producción industrial se expandía, las ciudades crecían, la clase media emergía, y Sahagún era parte de esa narrativa. Prueba visible de que México no solo exportaba materias primas, sino que también sabía fabricar máquinas. Pero cuanto más alto se tensa un arco, más largo es el vuelo hacia abajo. Lo que desde afuera parecía un sistema que funcionaba, cargaba adentro contradicciones que se agrandaban lentamente. La dependencia tecnológica presente desde la fundación no se había disuelto, se había endurecido. Las regalías seguían fluyendo al extranjero. Los ingenieros en Sahagún sabían cómo armar una máquina, pero los planos bajo los que trabajaban eran de otros. Y en las oficinas de la administración estatal había hombres que reportaban cifras de producción sin que nadie les hubiera preguntado jamás si el modelo era sostenible a largo plazo. En una empresa estatal no se hacen esas preguntas en voz alta. El milagro mexicano no terminó con un estruendo. Terminó con una serie de grietas silenciosas. En el peso, en los precios del petróleo, en los balances de empresas paraestatales acostumbradas a que el Estado cubriera sus pérdidas. Sahagún apenas sintió esas grietas al principio. Los turnos seguían, los tractores seguían rodando, pero el cimiento sobre el que todo eso se sostenía no era tan firme como aparentaba. Y en algún archivero del gobierno en la Ciudad de México se comparaban cifras que ya no cuadraban. Hay un tipo de problema más peligroso que todos los demás. No el problema que hace ruido, no la crisis que todos ven, sino el problema que crece en silencio, dentro de las paredes, bajo el piso, detrás de los números que se ven bien, mientras nadie los revise demasiado de cerca. Sidena tenía exactamente ese problema, y lo había tenido desde el principio. El nombre estaba en los tractores, la bandera colgaba en la planta, los discursos hablaban de fortaleza nacional. Pero quien a principios de los años 60 hubiera desmontado un tractor de Sidena, tornillo por tornillo, pieza por pieza, habría encontrado una verdad incómoda. Una parte considerable de la máquina no venía de México. Componentes de motor, unidades de transmisión, sistemas hidráulicos, piezas de precisión que para fabricarse requerían maquinaria que México no tenía, y conocimiento acumulado en décadas de experiencia industrial que no se traspasaba con un contrato de licencia. Los socios europeos entregaban los planos, entregaban los componentes clave y cobraban por ello año tras año regalías, puntuales, confiables, en moneda dura. México pagaba para fabricar tractores mexicanos. Eso no era una vergüenza, era el camino habitual para los países en desarrollo que querían construir capacidad industrial. Corea del Sur lo hizo, Brasil lo hizo, India lo hizo. La diferencia no estaba en el modelo, estaba en lo que se hacía con el tiempo. Los países que superaron la dependencia invirtieron masivamente en investigación propia, en formación de ingenieros, en la transferencia sistemática del conocimiento prestado hacia capacidad propia. En Sidena eso no ocurrió, al menos no en la medida que se necesitaba. Los ingenieros en Sahagún eran competentes. Muchos habían aprendido el oficio desde cero, habían resuelto problemas que no estaban en los manuales de los socios extranjeros, habían adaptado las máquinas a las condiciones mexicanas, al polvo del altiplano central, a las temperaturas extremas, a los requerimientos específicos de la agricultura ejidal. Ese era conocimiento real, conocimiento mexicano. Pero ese conocimiento nunca se convirtió sistemáticamente en la base de un diseño propio. Siguió siendo saber práctico a nivel de taller, valioso pero no transformador. La decisión de invertir de verdad en autonomía tecnológica habría sido una decisión política. Habría costado dinero que el Estado prefería gastar en otra parte. Habría necesitado tiempo que nadie contempló. Y habría significado cuestionar la asociación con los licenciatarios extranjeros, lo que nadie quería mientras la planta funcionara. Entonces la planta siguió funcionando, y la dependencia siguió funcionando con ella. Entonces llegó 1973. La guerra de Yom Kippur en el Medio Oriente, el embargo petrolero de la OPEP, el choque de precios global. En pocos meses el precio del petróleo se cuadruplicó en todo el mundo. Para un país como México, que entonces todavía no era gran exportador de petróleo, los grandes hallazgos de Pemex en el Golfo llegarían pocos años después.
Eso significó presión económica inmediata. Las divisas escasearon, el peso empezó a tensarse, y un tractor que depende del diésel y cuyos componentes clave se pagan en dólares, se vuelve en ese momento muy caro. Los campesinos ejidales lo sintieron primero. Los bancos agrarios del Estado, que antes prestaban generosamente para comprar tractores, se volvieron más cautelosos. Los subsidios que mantenían artificialmente bajo el precio de los tractores de Sidena empezaron a cuestionarse. Y en el mercado abierto, las máquinas de Sahagún competían ahora más directamente con alternativas importadas. Máquinas respaldadas por décadas de desarrollo, fabricadas en países con monedas más estables que el peso. Sidena perdió la ventaja de precio que nunca había sido una ventaja real, sino un subsidio estatal con forma de fábrica. Dentro de la planta, de eso no se hablaba abiertamente. Los turnos seguían. Las cifras de producción que se reportaban a la Ciudad de México lucían todavía aceptables en el papel. Pero en los talleres había hombres que sabían lo que los números no mostraban, que los inventarios crecían porque los pedidos se frenaban, que las requisiciones de refacciones del extranjero se retrasaban cada vez más porque faltaban divisas, que las reparaciones se aplazaban porque faltaba presupuesto. Una empresa estatal tiene una característica que la distingue de una empresa privada. Puede fingir por más tiempo que todo está bien. El Estado cubre las pérdidas. El Estado pospone las decisiones. El Estado redacta reportes que suenan más optimistas que la realidad. ¿Por qué un reporte pesimista tendría consecuencias políticas? Y las consecuencias políticas son incómodas. Así se fue formando en Sahagún un mundo paralelo extraño. Afuera, las cifras oficiales de producción y los discursos de Estado sobre el avance industrial. Adentro, las conversaciones en voz baja entre jefes de turno que sabían que algo no estaba bien, pero no sabían qué tan alto podían decirlo. Y entonces, en 1976, llegó la primera devaluación del peso en 2 décadas. De golpe, todas las deudas, todos los contratos de licencia, todas las facturas de importación denominadas en dólares se volvieron mucho más caras. Para Sidena, eso significó: los costos subieron, los ingresos siguieron en pesos. La tijera se abrió. No fue el golpe mortal, pero sí fue el momento en que la trampa se cerró. La dependencia que se había ignorado durante años mostró su rostro. Y en Sahagún había hombres sentados en sus puestos de trabajo que no sabían que el reloj que colgaba sobre sus cabezas ya había empezado a correr. Un sindicato tiene un solo propósito. Existe para representar los intereses de los trabajadores frente al patrón. Esa es la teoría. La práctica en México se veía diferente. Y en Sidena se veía así. A veces ya no quedaba claro de qué lado estaba el sindicato. El sistema sindical mexicano del siglo XX no era un sistema independiente. Era un instrumento político. Las grandes confederaciones, sobre todo la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, estaban estrechamente ligadas al PRI, el partido que gobernó México de 1929 al año 2000 sin interrupción. El sindicato organizaba a los trabajadores. El sindicato controlaba a los trabajadores. Y el sindicato le entregaba al PRI en cada elección los votos que necesitaba. A cambio, los líderes sindicales recibían influencia, cargos, privilegios. No los trabajadores, los líderes. En Sahagún eso significaba una realidad concreta. El sindicato de la planta de Sidena era formalmente poderoso. Negociaba salarios, administraba prestaciones, organizaba la vida comunitaria de los obreros. Pero no era independiente. Cuando el Estado como patrón decidía que los salarios no subirían, porque las metas de inflación no lo permitían, porque el FMI exigía disciplina presupuestal, porque algún funcionario en la Ciudad de México tenía una tabla frente a él que no contemplaba un aumento. La dirigencia sindical asentía, y los trabajadores se enteraban a la mañana siguiente. Hubo momentos de resistencia. A finales de los años 70, cuando el poder adquisitivo de los salarios fue devorado por la inflación, se formaron en varias empresas paraestatales movimientos que exigían independencia real de la CTM. También en Sahagún hubo voces que se alzaron, hombres que en asambleas se ponían de pie y hacían preguntas que no estaban previstas. ¿Por qué baja nuestro salario real si la producción sigue? ¿Por qué las decisiones sobre nuestra planta se toman en la Ciudad de México sin consultarnos?
¿Por qué el sindicato que debe representarnos siempre está del lado del patrón? Esas preguntas no tenían respuestas cómodas, y los hombres que las hacían aprendían rápido lo que significaba volverse incómodo dentro del sistema. Sin despidos, eso habría llamado demasiado la atención, pero sí traslados, turnos malos, problemas burocráticos repentinos con prestaciones que antes funcionaban sin dificultad. El sistema tenía métodos finos y silenciosos para administrar la disidencia. La víctima real no era el trabajador en particular. La víctima real era la propia fábrica. Porque una empresa en la que nadie puede decir en voz alta lo que no funciona es una empresa que no puede resolver sus problemas. En Sidena, muchos jefes de turno y técnicos sabían dónde estaban los puntos ineficientes. Sabían qué procesos de fabricación estaban obsoletos. Sabían dónde se desperdiciaba material, dónde había que revisar las máquinas, dónde una reorganización de los flujos reduciría costos. Pero las propuestas de mejora que implicaban que algo se había hecho mal hasta entonces eran políticamente riesgosas. El director era un hombre de partido, no un gerente industrial. Su objetivo no era la eficiencia. Su objetivo era no tener que enviar malas noticias a la Ciudad de México. Así que no se enviaban malas noticias. Así que los problemas no se resolvían. Así que los problemas crecían. A eso se sumaba un problema estructural conocido en las empresas estatales de todo el mundo y que en todas funciona igual: la sobredotación de personal. En los años buenos, el Estado había asignado empleos en Sahagún, no solo por necesidad económica, sino también por razones políticas. Un funcionario local del PRI que debía favores se encargaba de que el hijo de un simpatizante consiguiera un puesto en la planta. Luego el sobrino, luego el cuñado. La plantilla creció, no porque la producción lo exigiera, sino porque la fábrica era un instrumento de pacificación social. El resultado era que en Sahagún trabajaban más personas de las que la planta necesitaba. Eso suena a generosidad. En realidad era un reloj de tiempo, porque esos empleos no se financiaban con productividad, se financiaban con subsidios del Estado. Y los subsidios no son cimiento. Los subsidios son una decisión que otro gobierno, en otro momento, puede revertir. A principios de los años 80, en la Ciudad de México había un gobierno haciendo exactamente eso. El viento había cambiado. Los ingresos petroleros que a finales de los 70 habían apuntalado el presupuesto y tapado los problemas de las paraestatales, se derrumbaron. Las deudas externas que México había contraído en los años del auge se volvieron una carga. Y los acreedores internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la Banca Americana, tenían ideas muy claras sobre lo que un país deudor debía hacer: reestructurar las paraestatales, eliminar los subsidios, abrir el mercado. Para Sidena eso significaba el muro de protección detrás del que había operado durante 2 décadas, al margen de la competencia real, estaba por caer. Y del otro lado esperaba un mundo para el que Sahagún no estaba preparado. Hay años que parten un país en 2 mitades: antes, después. Para México, 1982 fue uno de esos años. Y para Ciudad Sahagún, para Sidena, para Dina, para Concarril, para cada hombre que trabajaba en alguna de esas plantas, fue el momento en que el mundo conocido dejó de ser algo dado por sentado. En agosto de 1982, el gobierno mexicano declaró que el país no podía seguir pagando su deuda externa. La frase suena técnica. No lo era. Significaba: México estaba en quiebra. Durante años el gobierno había pedido préstamos confiando en que los precios del petróleo seguirían subiendo. Miles de millones de dólares, prestados por bancos americanos que en los años 70 prestaban de buena gana a países en desarrollo con petróleo. Cuando los precios del crudo se desplomaron a principios de los 80, el cálculo se vino abajo. El peso se devaluó, la inflación se disparó y los acreedores internacionales llegaron con condiciones. El FMI tenía una palabra para lo que México debía hacer: ajuste estructural. En el lenguaje de los economistas eso sonaba neutral. En la práctica significaba: el Estado se retira, las empresas paraestatales se privatizan o se cierran, los subsidios se eliminan, los mercados se abren,
Lo que no sea rentable no tiene derecho a existir, sin importar de cuánta gente dependa. Para Sidena, eso no fue un cambio de política abstracto. Fue una sentencia de muerte a plazos. Los muros de protección detrás de los que la planta había operado durante 2 décadas comenzaron a caer. Los subsidios agrarios del Estado, que hacían accesible a los campesinos mexicanos la compra de tractores de Sidena, se recortaron. Los aranceles que mantenían a la competencia extranjera alejada del mercado mexicano se bajaron bajo presión internacional. Y de pronto los tractores de Sahagún ya no competían contra un producto de importación abstracto. Competían contra John Deere, contra Massey Ferguson, contra fabricantes con décadas de experiencia, plantas modernas y la estructura de costos de países donde la infraestructura industrial había crecido por generaciones. No era competencia justa. Nunca había sido pensada como competencia justa. En los talleres de Sahagún, el cambio se sintió primero en cosas pequeñas. Pedidos que antes llegaban solos dejaron de llegar. Los inventarios crecieron. Los presupuestos de mantenimiento y refacciones se recortaron. Máquinas que había que revisar seguían corriendo, porque no había dinero para repararlas y porque nadie quería asumir la responsabilidad de detener la operación. Luego llegaron las cosas grandes. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid, que asumió en 1982, tenía una agenda clara: adelgazar el aparato estatal inflado, tapar los hoyos presupuestales, recuperar la confianza de los mercados internacionales. Entre 1982 y 1988, el número de empresas paraestatales en México se redujo de más de 1,100 a menos de 500. Privatizaciones, fusiones, cierres. El Estado se desprendió de todo lo que no consideraba estratégicamente necesario. Los tractores no eran considerados estratégicamente necesarios. En Sahagún, los trabajadores sabían lo que estaba sobre los escritorios de la Ciudad de México. Los rumores tenían una velocidad propia en una ciudad hecha de una sola fábrica. Si alguien salía de un edificio administrativo con cierta cara, la mitad del turno lo sabía antes del mediodía. Los hombres hablaban de ello por las noches en las cantinas, en voz baja, con el lenguaje cauteloso de quien no quiere entrar en pánico, pero ya no puede creer en la seguridad. Las mujeres de los trabajadores lo hablaban de otra manera, más directa, más fría. ¿Qué pasa con las hipotecas? ¿Qué pasa con las colegiaturas? ¿Qué pasa si la planta cierra y aquí no hay nada más? Esas preguntas no tenían respuesta, ni del sindicato, ni de la dirección de la planta, ni del gobierno. Lo que llegó fue el silencio, la peor clase de respuesta. En 1988, Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia. Era economista, formado en Harvard, convencido de la lógica de los mercados libres, decidido a insertar a México en la economía mundial moderna. Bajo su gobierno se aceleró todo lo que de la Madrid había comenzado. La ola de privatizaciones se convirtió en marejada. Bancos, empresas de telecomunicaciones, acererías, todo salió al mercado. Y entonces comenzaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, un acuerdo que uniría a México, Estados Unidos y Canadá en un mercado común, y que para toda industria mexicana que había sobrevivido detrás de muros arancelarios, significaba el fin de la prórroga. Para Sidena, el TLCAN no fue la causa del fin. La causa era más profunda, más antigua. Estaba en las decisiones de los años 50, que nunca habían buscado de verdad la autonomía tecnológica. Pero el TLCAN fue la señal que ya nadie pudo ignorar. La señal de que la era de las empresas paraestatales protegidas había terminado irrevocablemente. En Sahagún la producción seguía, por inercia, por burocracia, por la resistencia silenciosa de hombres que no querían aceptar lo que las cifras ya decían hace tiempo. Pero la decisión ya estaba tomada, no en una asamblea de trabajadores, no con una votación, no con una explicación que les dijera a esos hombres por qué lo que habían construido ya no era querido. En alguna oficina de la Ciudad de México, alguien había tomado una pluma y había tachado un nombre de una lista. El nombre era Sidena, y en Sahagún se presentía, sin saberlo todavía. La ciudad construida para un sueño estaba a punto de despertar. La mañana empezó como cualquier otra mañana. Eso era lo más cruel.
A las 5:15 el portón de Sidena se abrió como siempre. El primer turno entró en tropel. Hombres con chamarras de trabajo, termos en mano, la cara todavía a medio despertar. El velador de la entrada conocía a cada uno de ellos. Los había dejado pasar cientos de veces. Dijo buenos días como siempre decía buenos días, y los hombres asintieron como siempre asentían. Pero esa mañana todos sabían lo que ese día significaba. Ya no era un secreto. La decisión se había comunicado oficialmente semanas antes. Con el tono sobrio y burocrático que siempre tienen los comunicados del Estado, cuando anuncian cosas que en realidad no quieren anunciar. La planta cesaría operaciones. La plantilla sería liquidada. Los detalles del proceso de cierre se comunicarían más adelante. Firma, sello, fin. Ninguna explicación de por qué 30 años no habían bastado. Los hombres que esa última mañana cruzaron el portón lo hicieron de todas formas. No porque tuvieran que hacerlo. La mayoría podría haberse quedado en casa. Ya no había producción que requiriera su presencia, ningún pedido que cumplir. Vinieron porque así se hace, porque un lugar donde uno pasó 30 años de su vida merece una despedida, porque hay cosas que no se dejan atrás sin voltear a verlas una vez más. En la nave 3 estaba parado un hombre que se llamaba Rodrigo. Tenía 52 años. Había entrado a trabajar en esa planta a los 18. Entonces todavía de ayudante, barriendo viruta del piso y cargando herramienta de un puesto a otro. Con el tiempo fue aprendiendo. Primero el esmerilado, luego la soldadura, luego el ensamble. Con el tiempo conoció la línea de ensamble de ejes de tractor tan bien que los trabajadores más jóvenes acudían a él cuando algo no salía. Nunca fue jefe de turno. Ese puesto habría pasado por el sindicato, y el sindicato tenía a otros favoritos. Pero en la nave todo el mundo sabía quién sabía de verdad cómo funcionaban las cosas. Esa mañana Rodrigo estaba parado junto a la línea de producción, con la mano puesta sobre una máquina. No para operarla, solo para tocarla. La superficie estaba fría, el metal rugoso de años de uso, la pintura descascarada en las orillas. Conocía cada sonido que hacía esa máquina cuando corría. El clic suave al arrancar, el zumbido parejo a toda velocidad, el chirrido ligeramente elevado que llevaba 2 años ahí y sobre el que él había avisado más de una vez sin que nadie autorizara el presupuesto para repararlo. La máquina estaba callada. En algún punto de la nave alguien empezó a soldar, quizás por costumbre, quizás porque las manos lo pedían, quizás porque el silencio en un lugar que siempre había sido ruidoso es insoportable. La luz azul del soplete parpadeó brevemente por la nave y luego se apagó. Nadie preguntó qué quedaba por soldar. No quedaba nada por soldar. Simplemente no había nada más que hacer. En la administración, en una oficina del primer piso, el último director de la planta estaba sentado frente a pilas de papeles, listas de inventario, cálculos de liquidaciones, formularios para el IMSS, por cada trabajador un expediente, por cada máquina una hoja, para 30 años de producción un resumen burocrático que no capturaba en ningún modo lo que aquí había ocurrido de verdad. Firmó lo que había que firmar. Su cara no mostraba nada, no porque no sintiera nada, sino porque un director de planta en el último día de una empresa paraestatal no puede mostrar sentimientos que impliquen una opinión. Afuera de la planta se había reunido un pequeño grupo de mujeres, las esposas e hijas de los trabajadores. Nadie las había invitado, nadie les había dicho que vinieran. Vinieron porque Sahagún era una ciudad pequeña y porque conocían a sus hombres, y porque sentían que ese día alguien de afuera debía estar presente. Alguien que diera testimonio de lo que aquí terminaba. Estaban de pie en silencio, los brazos cruzados contra el frío de la mañana, mirando el portón. Cerca de las 10 de la mañana salió el último tractor de la línea de ensamble. No rodó lejos. Ya no había plataformas esperándolo. Ningún comprador, ningún pedido, ninguna dirección de entrega. Lo dejaron al fondo de la nave, entre otras máquinas que también esperaban ser recogidas o fundidas o simplemente olvidadas en algún lugar. No era distinto de los tractores que se habían construido antes que él. Mismo diseño, mismo color, mismo peso. Pero era el último. Nadie tomó una foto. Eso quizás era lo más extraño. En otra historia,
En una historia que hubiera terminado mejor, habría habido una ceremonia, un discurso, un apretón de manos, una imagen para la posteridad que mostrara: aquí estuvo alguien y estaba orgulloso de lo que había hecho. Pero Sidena no terminó con una ceremonia. Terminó con silencio y papeleo y un tractor al fondo de una nave que no esperaba nada. A las 3 de la tarde los trabajadores se reunieron por última vez en el patio de la planta, sin discurso, sin bandera. Solo hombres parados unos junto a otros que no sabían cómo despedirse de un lugar que durante 30 años había sido el centro de su vida. Algunos se dieron la mano, algunos se abrazaron, rápido, torpe, con la incomodidad de hombres que eran más seguros con las máquinas que con los sentimientos. Algunos no dijeron nada. Rodrigo estaba parado al borde del grupo mirando las naves. Pensó en su padre, que de niño le había contado de las fábricas que México estaba levantando. Fábricas como prueba de que el país podía ser algo más que proveedor de materias primas. Pensó en su primer día de trabajo, en la mezcla de aceite de motor y emoción, en el trabajador mayor que le había enseñado cómo sostener una herramienta correctamente. Pensó en su hijo, que a los 16 años había empezado a preguntar si algún día él también trabajaría en Sidena. Su hijo no trabajaría en Sidena. Su hijo tendría que irse de la ciudad, a la Ciudad de México, a Monterrey, quizás a los Estados Unidos, como tantos otros de Hidalgo. No era una perspectiva, era la única realidad que quedaba. A las 4:30 de la tarde los últimos hombres dejaron las instalaciones. El velador, el mismo que los había dejado entrar por la mañana, esperaba en el portón. No dijo nada. Le asintió a cada uno como siempre había sentido, y cuando el último hombre cruzó el portón, lo cerró. Sin ceremonial, sin última palabra, solo una cadena de hierro enrollada alrededor de las rejas, un candado que tronó al cerrarse y luego el sonido de pasos que se alejaban. Sahagún estaba muy callado aquella tarde. Las cantinas que siempre después del turno estaban llenas a reventar se quedaron vacías. Las calles por las que normalmente se cruzaban el turno de la mañana y el turno de la noche estaban quietas. En los bloques de vivienda de los trabajadores, las familias estaban sentadas alrededor de mesas y hablaban poco. Los niños sentían que algo había pasado sin poder ponerle nombre. Los mayores lo sabían exactamente, y por eso callaban. Una ciudad construida para una fábrica ya no tenía fábrica. Y lo peor no era el dolor. Lo peor era la pregunta que ahora perseguía a todos, que nadie había hecho en voz alta y a la que nadie sabía la respuesta. ¿Y ahora qué? Una fábrica muere rápido. Una ciudad muere despacio. Y eso es lo más cruel de los dos. El portón de Sidena se quedó cerrado. Detrás de él se oxidaba lo que había quedado. Máquinas que nadie había llevado, estantes con refacciones que nadie necesitaba ya, líneas de producción que en el silencio de las naves abandonadas se fueron cubriendo lentamente de polvo. Los edificios seguían en pie. Los cimientos eran sólidos, buen concreto mexicano, construido para la eternidad, como se construía entonces cuando pagaba el Estado. Pero los cimientos solos no hacen vida. En Sahagún empezó el abandono. Primero los jóvenes, los hombres de menos de 30, que no tenían liquidación, que no esperaban nada, que entendieron rápido que en una ciudad sin fábrica no había lugar para su futuro. Se fueron a la Ciudad de México, a Monterrey, a Tijuana, a las maquiladoras de la frontera, donde se ganaba menos que antes en Sidena, pero al menos algo se ganaba. Algunos fueron más lejos, al otro lado de la frontera, a los Estados Unidos, a la vida de los indocumentados, que era dura e incierta, pero dejaba mandar dinero a casa. Rodrigo se quedó. Tenía 52 años, demasiado viejo para empezar de nuevo en una ciudad desconocida, demasiado joven para rendirse. Encontró trabajo esporádico, mal pagado, de mecánico en un tallercito en Sahagún que reparaba tractores y camiones, sin línea de ensamble, sin equipo, sin ningún proyecto más grande que él mismo. Solo manos y herramienta y el conocimiento que nadie le podía quitar. A veces llegaban campesinos de los alrededores con tractores viejos de Sidena, máquinas de los años 70, parcheadas y reparcheadas,
con soluciones improvisadas para piezas que hacía tiempo no se conseguían. Rodrigo conocía esas máquinas como su propia cara. Sabía dónde eran débiles, dónde eran más fuertes de lo que su fama decía, qué trucos las mantenían andando. Los campesinos le tenían confianza, no porque tuviera un letrero en la puerta, sino porque era uno de los que las había construido. Ese era su legado, pequeño, concreto, callado, pero real. Porque esa era la sorpresa verdadera de los años que siguieron al cierre de Sidena. Los tractores no murieron, al menos no de inmediato. En los campos de Hidalgo, de Veracruz, de Michoacán, máquinas salidas de Sahagún siguieron funcionando mucho después del cierre. Mecánicos campesinos las mantenían vivas con ingenio. Se fabricaban refacciones a mano, con metal encontrado en tianguis de chatarra. Se soldaban ejes, se reparaban motores, se desarmaban y volvían a armar transmisiones. La fábrica estaba cerrada, pero el trabajo de la fábrica seguía, en los campos, en las manos de quienes habían sido construidos para usar los tractores. En Ciudad Sahagún misma, la cara de la ciudad fue cambiando lenta e inevitablemente. Negocios que habían vivido de los trabajadores de las 3 plantas cerraron. Casas de las que las familias se habían ido quedaron vacías. La escuela que el Estado había construido para los hijos de la plantilla tenía menos alumnos cada año. El equipo de fútbol, que alguna vez había encarnado la identidad fabril de la ciudad, perdió jugadores y patrocinadores. Lo que quedó fue una ciudad en cámara lenta, no muerta, no viva, sino esperando. Esperando algo que nunca llegó del todo. El gobierno había hecho promesas, como hacen los gobiernos cuando se llevan algo. Llegarían nuevas inversiones. Se reconvertiría el espacio, un parque industrial, un centro logístico, algo que llenara el hueco que Dina, Concarril y Sidena habían dejado. Algunas de esas promesas se cumplieron en parte. En el predio del antiguo complejo se fueron instalando con los años algunos negocios. Empresas pequeñas, proveedores, bodegas. Pero no era lo mismo, nunca fue lo mismo. Lo que Sidena había sido no se podía sustituir, no porque los tractores fueran insustituibles, sino porque lo que la fábrica había dado iba más hondo que un salario. Le había dado a una ciudad una razón para existir, una identidad, un nosotros. Eso no se compensa con un centro logístico, no se repara con programas estatales de reconversión, no se cubre con buenos comunicados de prensa. Sahagún siguió existiendo. La gente se levantaba por las mañanas, vivía sus vidas, criaba a sus hijos, pero en algún lugar de la ciudad, en las naves vacías detrás del portón oxidado, en las caras de los hombres que se habían quedado, vivía un silencio que pesaba más que el ruido, el silencio de lo que pudo haber sido. No hay una moraleja fácil en esta historia. Quien la busque va a quedar decepcionado. Quien diga que Sidena fracasó porque el Estado nunca puede dirigir bien una empresa, ese no está viendo lo que se construyó en Sahagún antes de que cayera. Quien diga que Sidena fracasó porque lo sacrificaron al capitalismo, ese tampoco está viendo las fallas reales que desde el principio estaban en el sistema. La verdad es más incómoda que cualquiera de esas versiones. La verdad es que Sidena pudo haber terminado de otro modo, no necesariamente de manera triunfal, no necesariamente como líder del mercado mundial, pero de otro modo. Si la decisión de construir autonomía tecnológica se hubiera tomado antes y con más seriedad, no como eslogan, sino como inversión, si las ganancias de los años buenos hubieran ido a investigación en lugar de a clientelismo político, si los hombres en los talleres que sabían dónde estaban los problemas hubieran sido escuchados en lugar de administrados. Estos no son subjuntivos románticos, son decisiones que otros países en la misma situación tomaron de manera distinta y que tuvieron un desenlace distinto. Corea del Sur empezó en los mismos años, bajo las mismas condiciones, con los mismos contratos de licencia. Construyó plantas que dependían de socios extranjeros, pero al mismo tiempo invirtió masivamente en superar esa dependencia, en escuelas de ingeniería, en investigación promovida por el Estado, en la construcción sistemática de capacidad de diseño propia. Hoy Hyundai fabrica vehículos y maquinaria pesada que se venden en todo el mundo. México construyó Sahagún, y Sahagún formó hombres que eran buenos en lo que hacían.
pero dentro de un sistema que nunca tuvo de verdad la intención de liberarlos. Esa es la lección real de Sidena. No que la política industrial sea equivocada, no que las empresas estatales fracasen inevitablemente, sino que la política industrial sin una voluntad genuina de autonomía no es política industrial, es escenografía. Una fábrica que por fuera parece mexicana, pero por dentro depende de planos ajenos, piezas ajenas y decisiones ajenas, no es independencia industrial. Es una forma más cara de dependencia, y una ciudad construida para una sola fábrica, sin preguntarse nunca qué pasa cuando esa fábrica se detenga. Eso no es planeación urbana, es una apuesta que la gente de Sahagún nunca hizo conscientemente porque nunca los consultaron. Eso es quizás lo más incómodo de esta historia. Los hombres que trabajaron en Sidena no hicieron nada mal. Aprendieron lo que se les enseñó, construyeron lo que se les pidió, llenaron de vida una ciudad que sin ellos habría quedado vacía. Fabricaron tractores que corrieron por los campos mexicanos y alimentaron familias mexicanas. Eso cuenta, eso tiene peso, eso no desaparece porque la fábrica cerrara, pero el sistema que los empleó también los consumió. Tomó su trabajo mientras lo necesitó y los dejó atrás sin ningún plan cuando ya no los necesitó. No es un reproche a personas concretas, es una descripción de cómo luce la política industrial cuando el ser humano dentro de ella es un medio, no un fin. Ciudad Sahagún existe todavía hoy. Es una ciudad de poco menos de 30,000 habitantes, tranquila, sin aspavientos, lejos de las grandes narrativas de la economía mexicana. En el predio del antiguo complejo operan algunos negocios que no tienen nada que ver con lo que ahí existió alguna vez. Las naves donde Dina, Concarril y Sidena producían están en parte demolidas, en parte reutilizadas, en parte simplemente ahí, testigos mudos de una época que la mayoría de la gente fuera de Hidalgo ya olvidó. Y en algún campo, en Hidalgo, en Veracruz, quizás más lejos, está parado un tractor viejo, oxidado, inmóvil. En el costado desgastado, apenas legible, una inscripción: Sidena, ya no camina. Quizás nadie lo reparó porque nadie supo cómo. Quizás nadie lo reparó porque ya no había un Rodrigo cerca. Está ahí nomás, como pregunta, no como respuesta. Como recordatorio de que detrás de cada pedazo de metal que se oxida, hay una decisión que alguien tomó alguna vez. Gente que creyó estar haciendo lo correcto. Algunas de esas decisiones estaban equivocadas. Algunas eran buenas y fueron enterradas por otras decisiones. Esa es la historia de Sidena, y todavía no termina del todo. Mientras en algún campo haya un tractor viejo parado y alguien se detenga y pregunte, ¿quién lo hizo?